Hola. Sí, sí. Eduardo, ¿cómo está? Sí. Doctor, ¿cómo Bien, está? Muy buenos días. bien. Sergio Centenaro lo saluda. ¿Cómo está? Perfecto, perfecto. Muchas gracias por atendernos. Estábamos conversando y en realidad estábamos hablando al aire y preocupados por lo que pueda suceder con este DNU al que le resta el tratamiento en Cámara de Diputados. Es un lujo que nos vamos a dar poder conversar con usted. Entendemos que es un momento de mucha gravedad porque este DNU no puede pasar, no puede ser aprobado, más allá de que está activo actualmente, ¿no? Correcto. Es decir, este DNU tiene una rareza institucional porque, primero, cuando se retiró el proyecto de ley ómnibus llamada Base para el punto de partida con remembranza alberdiana, cuando se lo retiró por el Poder Ejecutivo después que vio que estaba haciendo agua en el tratamiento en particular, en ese proyecto de ley estaba incluida la aprobación del DNU maldito 70/2023, que es el que nos ha trastocado la vida material y cotidiana a todos los argentinos. Con esto ya quedó escorado. Después vino el rechazo de la Cámara de Senadores, aclarando afortunadamente el senador Mayán, antes de la votación, que el rechazo implicaba la declaración de nulidad absoluta e insanable de dicho decreto. Bien, ahora viene a Cámara de Diputados, entonces uno se tiene que preguntar, el Ejecutivo lo retiró, la Cámara de Senadores lo rechazó, ¿qué va a hacer la Cámara de Diputados ahora? ¿Va a decir que es válido? Si es entrar en un conflicto de poderes, casi diría inimaginable, y además es darle a un proyecto a un DNU, de decreto de necesidad y urgencia, darle mejor cabida que a los propios proyectos de ley de la Nación, porque un proyecto de ley de la Nación, si es rechazado en una de las cámaras, no va a la otra cámara y no puede ser tratado sino hasta pasado un periodo legislativo. De manera que este DNU tiene una línea de flotación impensable, contradictoria, y obedece a las deficiencias, esto hay que decirlo claramente, de la ley 26.122 que regula el tratamiento de los DNU y de los que provienen de las facultades delegadas. De manera que ya en el debate que tuvimos en la Cámara de Diputados el 9 de abril, señalamos que era indispensable dejar en claro, modificar la ley 26.122, cuanto menos en el artículo 24, que dice que el rechazo de un DNU significa su derogación. Eso es un disparate. Significa su nulidad o su derogación conforme corresponda. Porque en el derecho se deroga lo que es válido. Lo que es nulo, porque así lo dice la Constitución, de nulidad absoluta e insanable, se declara nulo, no se puede derogar, se anula. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en la nulidad se vuelve al momento previo a la imposición de este decreto de necesidad y urgencia. Es decir, volvemos al 20 de diciembre del 2023 y allí tendrán que retrotraerse incrementos tarifarios, precios de mercancías, de todo tipo de prestación que entre en el concepto de consumo o uso de la población. Claro que esto va a generar un descalabro, pero ese descalabro hay que imputárselo económicamente, porque así lo dice la Constitución y las leyes, y cuando digo las leyes me refiero a la ley de procedimiento para los actos del poder político administrador y al Código Civil y Comercial de Nación, se le imputa al autor de la nulidad, es decir, a Milei y a los que refrendaron el decreto en forma mancomunada y solidaria. Es decir, de su bolsillo tendrá que salir todo reclamo que pueda presentarse por retrotraer la situación tarifaria y de precios al 20 de diciembre del 2023. Entonces, esta diferencia sideral hay que ponerla en conocimiento del pueblo de la nación, porque es lo que, una vez que se complete la declaración de nulidad por nulidad absoluta e insanable por su manifiesta inconstitucionalidad,
Esto es lo que habrá que reclamar si es que no se retrotraen precios y tarifas. Y ya tenemos señalado que en primera instancia tendrá que responder el Estado como tal, pero el Estado tendrá una acción de reimverso o de recupero contra los autores del acto nulo, de nulidad absoluta e insanable. Doctor, fue invitado, recién nos comentaba, el pasado 9 de abril al Congreso para exponer como especialistas, como juristas especialistas en la materia, usted como constitucionalista. ¿Con quién más fue invitado, si puede recordarnos, y cuál es la onda expansiva que tiene a partir de la participación? Entiendo que es la comisión, ¿no es cierto? La comisión que trata el DNU. ¿En ese contexto fueron invitados? Fuimos invitados en un interbloque, llamémoslo así, de Unión por la Patria, Frente Izquierda de los Trabajadores, un sector del radicalismo. No fue trabajo frente a la comisión, bien, sino a este interbloque, pero que reunió una cantidad de, por más que fue muy restrictivo el ingreso, por lo que pudimos ver y apreciar, había un control muy riguroso por parte del personal de la Casa de la Cámara de Diputados, pero bueno, salvando esto, digo, era un lleno completo, no hay otra forma de describirlo, donde había diputados, senadores, los especialistas, y no dejaron ingresar a los asesores de diputados y senadores, ¿no? Esto es llamativo, pero fue así. Es decir, fue casi diría hostil la actitud en la Cámara de Diputados, hostilidad que se completó cuando cortaron la transmisión en vivo por el canal propio a la Cámara de Diputados, y tuvo que prestar una diputada, expresidenta de la Cámara, la doctora Cecilia Moró, su página, no sé, bueno, cómo llamarlo, para que pudiera grabarse y transmitirse, y que el pueblo de la nación tuviera conocimiento de la opinión de los expertos, que fue unánime, y de las implicancias que tiene para lo futuro esa declaración de nulidad absoluta e insanable, ¿no? Doctor, yo no sé si actualmente hay, digamos, y a través de la derrota de lo que es hoy la oposición, de Unión por la Patria y demás, bueno, naturalmente en una derrota genera el revisar qué fue lo que pasó, dónde están los errores y demás. Pero el pueblo está sufriendo mucho ahora estas políticas y reclaman y preguntan dónde está la oposición o dónde está el peronismo o qué pasa que no están haciendo nada. Es decir, se viven quizás meses de profunda angustia en el pueblo trabajador, en los más humildes, y también esta sensación de incomodidad es decir, no me están defendiendo. Ahora, para llevar claridad y tranquilidad, lo que se puede hacer desde el legislativo, los instrumentos jurídicos que se pueden aplicar para defender a los trabajadores y a las clases populares, ¿eso, a su modo de verlo, se está haciendo? Mire, lo estamos impulsando desde afuera, esto hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Yo ya debo haber hablado 300 veces sobre por qué había que anular y no que derogar este DNU, para señalar lo mejor que podemos brindarle al pueblo, que es la certeza jurídica de que la nulidad implica volver al día 20 de diciembre, previo a la publicación en el boletín oficial de este DNU, ¿no? De modo que esto es lo más que podemos hacer desde la ciudadanía. Ahora falta que nuestros representantes, y se lo pusimos muy claro en la audiencia del 9 de abril, porque evidentemente hay una situación imperiosa de pedir el juicio político para quienes fueron los autores y partícipes de estos engendros normativos, particularmente el DNU 70/2023, y también dejamos señalado en presencia de ellos, ese reproche de mal desempeño
puede ir también contra aquellos que levantaron la mano para darle apoyatura a esta fraude, al deber de obediencia, a la supremacía de la Constitución Nacional establecida por el artículo 36, incorporado en la reforma del año 94, y que engarza con el artículo 29 de la Constitución histórica, que habla de los infames traidores a la patria, que conceden derechos o supremacías por los cuales la vida, el honor y el patrimonio de los argentinos queda sujeto a una autoridad. Bien, que lo sepan, son nuestros representantes porque el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, como dice el texto histórico de la Constitución, en el artículo 22, entonces que cumplan con el mandato que le dimos. Y en el mandato que le dimos no estaba la subversión económica de la vida cotidiana de los argentinos, la pérdida de la calidad de vida digna que comporta la vigencia de este miserable decreto, del cual ahora parece que la propia autoría y complicidad, me refiero a los partícipes de los ministros, están viendo de que le pongan un límite al incremento de precios, pidiéndole precisamente a aquellos a quienes le respondieron dándole este decreto para que cometieran las barbaridades que están cometiendo en materia de tarifas y de precios de insumos indispensables para esa vida digna. Y hablamos también de alquileres, y hablamos de los créditos UVA. Todo esto ha sido trastocado grosera y brutalmente por la vigencia precaria de ese decreto, que es como una especie de esas películas de terror que viene la serie 1, la serie 2, la serie 3, bueno, ya tendría que estar, si fuera una batalla naval, hundido y en el fondo del mar, pero desgraciadamente todavía tenemos que estar esperando que la Cámara de Diputados, a través de esta mala conducción que protagoniza su presidente, Martín Menem, se aboque a ese conocimiento y decisión respecto de este decreto, y ello también atendiendo a la también desgraciada actitud de la Corte Suprema, que no le reconoce personería y legitimación para reclamar ni a los gobernadores, ni a entidades, ni a particulares que van en defensa de precisamente de la institucionalidad y del deber de obediencia a la supremacía constitucional. Le cortó el rostro a todos, diciendo no, usted si no tiene un interés, como si tuviera que ser el bolsillo del gobernador o de la entidad que se presenta ante la justicia. Un retroceso infame de la Corte Suprema, pero que imbrica ese retroceso infame con una manifestación previa de su presidente, Horacio Rosati, que dijo, bueno, que lo arregle el poder político, es decir, ellos no se quieren ensuciar con la declaración de nulidad absoluta, insanable, que lo haga el poder político. Después ellos convalidarán esa declaración de nulidad y ya está. Pero no, esto hace que uno de los resortes, el resorte último de todo derecho garantía constitucional o de los tratados de derechos humanos, la Corte lo dejó de lado, no pretexto de darle la oportunidad al poder político de enmendar esta monstruosidad jurídica que envió el Poder Ejecutivo, creyéndose que era la panacea para la economía argentina y para cumplir con la promesa de el bienestar general del pueblo que establece nuestro preámbulo constitucional, ¿no? O sea que la Corte Suprema de Justicia podría haber, sin esperar más tiempo, podría haber declarado nulo este DNU, pero no haciéndolo, aún tenemos la oportunidad de que en Cámara de Diputados, rechazando este DNU, queda nulo, ¿no es cierto? Y se retrotrae al 20 de diciembre de 2023. Correcto, eso es lo que corresponde. Bien. Eso es lo que hay que bregar, y eso también es lo que estamos poniendo en un texto de pedido de juicio político, que hoy o el lunes presentaremos un elenco de juristas y personalidades para que poner en movimiento el mecanismo del juicio político contra el presidente y los que hayan tomado participación
en estos engendros normativos, ¿no? Doctor, el pedido de juicio político, para entender, no es sencillo para nosotros entender todos los que son los vericuetos legales de el tránsito, de cómo avanza un juicio político. ¿Esto es algo que se pide y queda allí boyando hasta que se dan las condiciones para que esto avance? ¿O sí se trata y si 2/3 no lo aprueban en el Congreso queda rechazado? ¿Cómo funciona eso? Bueno, efectivamente tiene que ser tratado por el Congreso. Si no se logra reunir los 2/3, bueno, ya veremos qué responsabilidad habrá para los señores legisladores que creen que esto es válido, porque tendría que tener coherencia. Si dicen que el decreto, como debe ser dicho, es nulo, de nulidad absoluta e insanable, no pueden decir que no ha habido mal desempeño por parte del Poder Ejecutivo y su elenco gabinete de ministros. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay peor nulidad que aquella que establece la Constitución Nacional. Si esto no es mal desempeño, bueno, no habría nada en la tierra que puede ser mal desempeño. Entonces, el principio de coherencia tan difícil de lograr en la política, es que la nulidad que tendrá que declarar sí o sí la Cámara de Diputados para no entrar en un conflicto de poderes inimaginable, porque no registra antecedentes, la factibilidad de que se genere un entuerto de esta naturaleza, cuando ya, repito, está, perdónenme las metáforas de batalla naval, ¿no? Está escorado, es decir, tiene 3 casilleros y ya tiene 2 perforaciones. Bueno, falta la última. Primero lo perforó el propio Poder Ejecutivo, después la Cámara de Senadores, ahora falta la Cámara de Diputados, hundido. Bueno, si lo hunde como corresponde, no puede rechazar sin más el tratamiento del pedido de enjuiciamiento y remoción, que aclaremos, es al solo efecto de remover del cargo a los autores responsables de esto y partícipes, no así sanción penal, que puede haberla, pero esa tiene que tramitar en sede judicial, ¿no? Claro. Y aparte estoy observando, doctor, que la proliferación de situaciones que ameritan movilizar a las fuerzas vivas de la política de nuestro país y del ámbito jurídico de nuestro país, tienen que ver porque siguen creciendo. El caso ahora de Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, solicitando el ingreso de la Argentina a la OTAN. En Ushuaia, la generala del Comando Sur. Es una cosa rara que un país tenga Comando Sur y es responsable de América del Sur. Una cosa rara, un país que tiene una delegada de todo un continente o la parte sur de un continente. Bueno, está en Ushuaia, el presidente fue a saludarla, no sabemos qué es lo que van a hacer, si van a hacer una base militar o de qué naturaleza, creemos que sí, y hacen el pedido para ingresar a la OTAN. Eso también me huele a un pedido de juicio político por intentar meternos... Lo tranquilizo, está en el pedido de juicio político. Bueno. Por supuesto, no puedo dar aquí cuenta de las 24 carillas que tiene, pero esto y el genocidio económico, así lo hemos denominado, siguiendo una formulación de el autor intelectual del Pacto de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todo esto está. Quédense tranquilos. Claro que uno lo presenta y al día siguiente ya es un texto que hay que hacerle agregados, porque cada día hacen alguna barrabasada institucional. Claro. Las que ustedes han nombrado hasta aquí, incluyendo el tema de la afectación a las universidades públicas, etcétera, están comprendidas en la presentación. Pero no descarto, al más vaticino, que día a día vamos a tener que ir haciendo incorporaciones suplementarias, porque nada de lo que se hace se corresponde con la institucionalidad argentina. Tengamos claro esto, ¿no? Doctor, muchas gracias. No sé si es posible después lograr tener una copia de este escrito, ¿no? Inmediatamente de presentado, ustedes han tenido la van premier ahora, bien. Pero digo esto con total confianza en la inmediata presentación, porque creo que en unas horas
nos vamos a reunir para firmarlo e ingresarlo en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, bien, bueno, estaremos esperando ahí una copia para hacerla, para leerla, ¿no? Para leerla y interiorizarnos rápidamente de este contenido. Doctor, gracias. Gracias por su tiempo. Pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Eduardo Barcesat es abogado, es constitucionalista, bueno, muy reconocido en nuestro país, ha dado batallas muy, pero muy grandes. Solo recordar, por ejemplo, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ha tenido protagonismo en muchas instancias de la vida política de este siglo, el siglo XXI, aquí en la Argentina. La verdad que ha sido un enorme honor para nosotros poder conversar con él.